Este es el libro de blanco y negro de Ricardo Arjona. Es un libro edición de lujo en pasta dura. Contiene el CD de blanco y el CD de negro. Es en papel fotografía. Son más de 200 páginas y es un libro autobiográfico escrito por Ricardo Arjona. Acá nos cuenta la historia desde sus orígenes españoles hasta llegar a Guatemala. Cuenta acerca de su bisabuelo, de su abuelo, del papá y hasta llegar al Ricardo Arjona que actualmente conocemos. Entonces hay mucha información acerca de su niñez, de su adolescencia, su proceso como estudiante, como adolescente rebelde, como escritor, como cantante, como estrella, cuál fue su proceso en México, en Argentina, en Londres, y acá está toda su biografía. Entonces, ¿quién es Ricardo Arjona? Ricardo Arjona nació el 19 de enero de 1964 en Jocotenango, Zacatepeques, Guatemala. Jocotenango está a un costado del antiguo Guatemala, a pocos metros del antiguo Guatemala. Y fue acá donde nació el gran Ricardo Arjona Morales. Edgar Ricardo Arjona Morales es su nombre completo. Mide 1.94 metros de altura. Su fruta favorita es el jocote. Vean lo que dice acá en la primera página. Un libro es un amigo. Les voy a enseñar un poco de lo que contiene el libro para que puedan ver. En este libro contiene algunas fotografías que nunca han sido publicadas y para que tenga algo original el libro. Pero está muy bonito porque la calidad es en papel fotografía, es una gran calidad, no es un papel corriente. Tiene mucho texto. Tiene la letra de sus canciones, en especial la de blanco, el del disco blanco y del disco negro. Muchas fotografías de su proceso de grabación, de conciertos, familiares. Tiene fotografías de los padres, de cuando él era pequeño. De sus viajes a Colombia, de cuando grabó ciertas canciones, el amor que me tenía. Entonces este libro tiene más de 200 páginas. Acá detalla muchísimo de su historia. Y la historia de Arjona comienza, bueno, especialmente la de Ricardo Arjona, comienza con su niñez de estudiante. Él empezó a introducirse en el mundo de la música gracias a que su padre le regaló una guitarra. Entonces fue con la ayuda del padre que él aprendió no solo a escribir, sino que a aprender sobre música. Él empezó a participar en concursos de música desde niño, que ganaba muchos concursos. Sin embargo, él dejó de participar porque en algún momento ganó con trampa. Las canciones que él estaba cantando no las escribió él, sino que las escribió su padre. Y en ese momento él se dio cuenta de la trampa que estaba haciendo y se juró a sí mismo que no iba a participar en un evento más a menos que él escribiera sus propias canciones. Entonces fue así como él se apartó por un momento de la música hasta llegar a cierta edad, alrededor de los 15, 16, 17 años, donde empezó a escribir sus primeras canciones. Una de sus primeras canciones fue Déjame decir que te amo, que fue un éxito total. En ese entonces esa canción en especial se dio a escuchar muchísimo a nivel de Guatemala, en todo lo que se podía, y fue muy famosa en ese entonces. Sin embargo, el crecimiento acá en Guatemala era muy limitado. Entonces él se dio cuenta de eso en su adolescencia y por eso es de que decidió tomar su rumbo hacia Argentina. Pero antes de empezar su carrera artística en el mundo de la música, Arjona estuvo muy involucrado con lo que es el tema del básquetbol. Incluso tuvo un récord de puntuación máxima a nivel nacional. Este récord estuvo por muchos años. Y a él lo que le ayudaba mucho era la altura, que medía 1.94 metros, era bastante alto.
mucho más alto del promedio en Guatemala. En Guatemala un promedio de altura para hombres es entre 1,60 a 1,70. Es el promedio más bajo a nivel del mundo. Entonces él superaba por muchísimo esa altura, era lo que le ayudaba. Y fue a los 15, 16, 17 años en que gracias a sus amigos que le insistían, fue que él se empezó a involucrar más en el mundo de la música. Cuando él se dio cuenta de que su éxito era limitado a nivel de Guatemala, él tomó la decisión de viajar hasta Argentina. Y fue en Argentina donde se le ocurrió la idea de escribir algunas canciones, y en Argentina él se dio a conocer en las calles. Entonces cantaba en las calles, cantaba en cierto tipo de lugares donde le permitían a cambio de unas monedas. Luego se dio cuenta que también podía duplicar esa idea en México y decidió irse para México. ¿Por qué en México? Porque en México existían más oportunidades. Entonces, por el contrario, lo que muchas personas piensan que en Guatemala se le negaron las oportunidades, pues lo cierto es de que Arjona decidió viajar a México porque Guatemala no existían las oportunidades. No es que se le negaran, sino que el mercado de Guatemala estaba muy limitado. Guatemala no era potencia en música, incluso actualmente todavía no es potencia en música. Entonces era muy limitado su crecimiento acá. Él se dio cuenta que en México podía tener oportunidades. Ya en México era el boom en ese momento de música, y fue por eso su decisión. Pero al llegar a México no le fue nada fácil, entonces, como a cualquier persona. Entonces este libro no es para nada de motivación, no es autoayuda. Sin embargo, gracias a que es una autobiografía, nos detalla exactamente cuál fue el proceso de Ricardo Arjona en México, y fue muy duro, muy difícil. Cuenta su historia de que algunos días él le tocaba sobrevivir con una sola hamburguesa para todo el día, es decir, él comía una vez en todo el día, y así se sostenía. Entonces, sus primeros éxitos fueron éxitos en la industria, sin embargo, personalmente para él no, porque él, las regalías que recibía apenas si hacían que se mantuviera vivo. Entonces él, debido a que firmó un documento, un contrato, y donde las regalías que recibían eran alrededor de 2%, eran insignificantes para lo que él necesitaba para sobrevivir. Entonces él tuvo muchas complicaciones para sostenerse en México. En algún momento estuvo pensando en viajar a España, duplicar lo que estaba haciendo en España. Pero realmente él pudo haber tenido oportunidades, pero simplemente no quería aprovecharlas también. En México se dio cuenta de que muchos lugares le ofrecían pagar por que él cantara. Sin embargo, él no aceptaba porque él sentía que se iba a acomodar ahí y que luego ya no quería volver, ya no quería salir. Entonces él no aceptó, y por eso fue de que él quería tener éxito, pero con las disqueras. Después de cierto tiempo se dio cuenta que el éxito de él ya había llegado a cierto punto. Él estaba dando conciertos y sus discos ya habían vendido cantidades por millones, pero el éxito de él personalmente o financieramente no estaba reflejado. Entonces llegó el punto que él se cansó y rompió el contrato con la disquera que estaba comprometido, y hasta que crearon un nuevo contrato, y fue donde él empezó a tener cierto nivel de éxito. Después de varios años, él se dio cuenta de la explotación que había vivido durante mucho tiempo, que muchos artistas lo han vivido. Entonces él decidió crear su propia disquera también, que se llama Metamorfosis, y con esa disquera lanzó su primer álbum, que se llama Metamorfosis, donde en el futuro también participaría Gaby Moreno en conjunto, grabando la canción Fuiste tú. Pero muy bonita la historia acerca del proceso que él tuvo que dar, cómo fueron esos momentos cruciales en su vida, momentos muy difíciles, pero momentos también con mucha oportunidad para que él se diera a conocer, donde él tuvo que negociar con ciertas personas. Cuenta también la historia, esto ya más adelante, de que él vivía a pocos pasos de lo que es Gabriel García Márquez, una persona que él admiraba muchísimo, y gracias a que él era un gran lector desde niño, desde que él tiene este tipo de mentalidad para escribir. Entonces
para las personas que se preguntan por qué es que Ricardo Arjona escribe de esa manera, qué es lo que dice, por qué sus mensajes a veces son tan confusos, pues eso se debe a que él desde niño era un gran lector. Y acá hay algunas anécdotas muy interesantes que, por ejemplo, en una de sus canciones él se inspiró en obras de Gabriel García Márquez, la de SOS Rescátame, la canción. Entonces, a eso se debe la manera de escribir, porque usa tantas metáforas, porque a veces utiliza mensajes tan difíciles de entender, pues porque él leía mucho, él desde niño leía mucho, leía sobre psicología, leía historia, leía sobre política, incluso una de las historias cuenta de que cuando él era niño, es de que en algún momento él estaba llegando hasta su casa y se dio cuenta que el humo estaba saliendo de su casa. Cuando llegó, él pensó lo peor, que le habían quemado su guitarra, pero lo que sucedía es que la mamá de él le había quemado sus libros. Los únicos libros que se rescataron fueron los de Gabriel García Márquez, pero dentro de los que se quemaron estaban, por ejemplo, los libros de Lenin, para los que estudian política o leen política, saben a qué se refiere. Y entonces él desde niño tenía esa capacidad para leer. Entonces, de hecho, vemos muchísimas fotografías de él leyendo en cualquier parte. Y también eso lo delata a la hora de escuchar sus canciones. Él habla fácilmente sobre lo que podría ser Venezuela, podría ser Irak, podría ser Estados Unidos, podría hablar fácilmente de lo que es Fidel Castro, lo que es Gabriel García Márquez, Pablo Neruda, Picasso, Van Gogh. Habla de café, habla de vino, habla de viajes, de lugares, de geografía, habla de un montón de temas, sí, muchísimos temas, habla de psicología. Entonces, para entender sus canciones hay que tener cierto nivel de conocimiento, de lectura también, un poco de cultura general, para poder saber exactamente a qué se refieren cada una de sus letras, de las líneas que él ha escrito. Y mucha información de eso está acá. Entonces es un libro bellísimo para las personas que lo admiran, lo siguen, lo leen, escuchan su música. Es una belleza de libro esto. Hay muchas fotografías que no han sido publicadas, hay bastante texto para leer, muy bonito, curiosidades, cosas que a veces no se, no se ven en la televisión porque es un personaje también que no da muchas entrevistas. Entonces, tiene entrevistas, pero no es como cualquier personaje que sale en cualquier momento a contar todo acerca de su vida. Entonces, él dice que su vida personal dejaría de ser personal si se lo dice al público, su vida privada. Entonces, este libro, súper recomendado. Es el único libro, blanco y negro, Ricardo Arjona, y está disponible en Adictos a la Lectura en Guatemala. Se hacen envíos a todo el país. Y pues de eso se trata este libro. Entonces, se lo recomiendo sin duda para todos los admiradores de Ricardo Arjona. Um, y les comentamos que este libro lo hemos enviado a otros países, a México, hasta Argentina, a Chile, y pues está disponible. Espero les guste y vamos a hacer un segundo video sobre este libro.